Buenos días, muchas gracias por estar aquí. Este es nuestro cuarto día de actividades del coloquio Novela Corta y vamos a estar en la mesa número 8 y nos da mucho gusto que se encuentran aquí. También para mí es un gusto contar con los invitados, con José María Villarías, con Alfredo Pavón y bueno, Liv, que es de la casa, y como eso es de la casa se siente con la confianza de llegar un poco tarde, pero bueno, nuestros invitados, muchísimas gracias que están aquí. Vamos a dar inicio a la mesa que se llama Novelas en el Exilio. Dado que Liv no ha llegado, lo vamos a dejar al final y vamos a dar, si les parece bien, que Alfredo Pavón, con el título de su comunicación para leer a Pedro E. Miret, le demos la palabra inicialmente. Ustedes ya saben esta modalidad de que en vez de que el moderador o el coordinador de la mesa lea los datos biográficos, nosotros la vamos a ir pasando y ustedes lo verán en la pantalla. Entonces, sin más, Alfredo, bienvenido, es un gusto que estés con nosotros y por favor. Esto para lo que acabo de firmar. Buenos días. Gracias a todo el grupo de la novela corta en México por invitarme por segunda ocasión, aunque esta vez me hayan hecho trabajar como degenerado al sacarme de mi comodidad del cuento a la novela corta, pero bueno. Me tocó trabajar sobre Pedro F. Miret. El trabajo fue demasiado extenso y Gustavo me pidió que lo redujera a 6 páginas, así es que esto puede quedar un poco desarticulado, pero espero que cumpla la función que originalmente tenía y que consiste en un poco tratar de explicarse por qué la obra narrativa de Miret tiene poco eco con sus lectores. Me concentraré solamente en la zapatería del terror para poder hacer la reducción que se me pidió y trataré de que no se me desarticule mucho. Y también tengo que quitarme los lentes. Como narrador, Pedro F. Miret es autor de Esta noche vienen rojos y azules, 1964, Prostíbulos, 1973, La zapatería del terror, 1978, Rompecabezas antiguo, 1981, e Insomnes en Tahití, 1989, que pese a sus cualidades, no conquistaron muchos lectores ni atrajeron en demasía el interés de los críticos y los historiadores literarios. En el caso de La zapatería del terror, los juicios han sido disímiles, sobre todo porque se basaron en una indefinición del género al cual pertenecían los 4 textos ahí aglutinados. Se habló de cuentos o relatos, cuando en verdad eran o novelas cortas o relatos breves. No es asunto menor, pues los ingredientes narrativos no funcionan igual si se hallan en un relato, un cuento, un relato breve o una novela corta. Incluso si en una de esas variantes tales ingredientes devienen virtud, en otras se vuelven lastre y hundimiento. Léase Su, se nutre del deambular citadino de un flaner, no más el fino y reflexivo caminante de fines del siglo XIX, sino el hombre sin atributos de mediados del siglo XX, sin pareja, aventuras dignas de memoria, conciencia sobre sí y sobre los otros, ni proyectos personales. Dicho deambular inicia muy temprano en un zoológico, continúa después por algunas calles urbanas y concluye, ya en la noche, en su departamento, pleno de desorden, comida casi a la entrada de la putrefacción y avisos publicitarios. Es pues el relato nada sintético de un día en la vida de un hombre gris, pusilánime, antiheroico, para quien lo más extraordinario de la existencia es que ésta no le brinda nada extraordinario. A este diseño se atiene Miret
usando una historia central y otras historias subalternas, armadas con las diversas situaciones reales e imaginarias del protagonista, apenas salpimentadas con episodios tensos, resueltos estos de manera anticlimática, y con las abundantes descripciones, beatificando el curso de las acciones, ya de por sí poco atractivas, por corresponder al modo de vida sedente y pasivo de su héroe. No se puede, entonces, reclamar un incumplimiento narrativo de Miret. Diseño y concreción del relato se corresponden. La concordancia entre el plan narrativo del autor y la obra terminada también se advierte en Recuerdos de un benevolante. Miret se propuso unas memorias que sirvieran de apoyo al evento final, el homenaje en vida de uno de los fundadores del sistema aéreo de un país. Y esos son, en definitiva, los recuerdos remotos y recientes de un héroe. Por tanto, nada se puede esperar sino un relato, recompuesto por la memoria, encargada ésta de suprimir adiposidades, resaltar conquistas, recomponer desastres, hasta entregar solo el diamante de las experiencias vividas, a saber, la satisfacción plena de un hombre. Siguiendo una linealidad diegética iniciada mediante una amplia analepsis, el proceso narrativo toma primero el conjunto de hechos más antiguos, las dudas sobre el futuro profesional, el ingreso a una academia en ciernes, sostenida por tercos pioneros, cuya misión es preparar a varios soñadores en un campo científico, tecnológico, poco desarrollado hasta ese momento, el aeronáutico. El modus vivendi de los estudiantes, incluyendo sus juegos, bromas, estrategias de estudio, remembranzas, vínculos con los profesores y autoridades del plantel, castigos y premios, aprendizajes continuos, sobre todo el derivado de la visita al más reconocido de los pioneros aeronáuticos. Y a este conjunto le continúa la primera experiencia de vuelo del protagonista, acompañado por un grupo de sus compañeros. Estrenan la nave prototipo del sistema náutico y sufren cualquier tipo de inconvenientes. Todo lo vencen y prueban cómo el sistema náutico imaginado es, si perfectible, una realidad al alcance de los hombres. El sueño es ya una realidad y los viajeros se convierten así en héroes. El tercer bloque de recuerdos consigna la vida familiar del protagonista y la visita a la ciudad donde se ubica la academia y el viejo edificio donde se realizaron los estudios, adecuado ahora para albergar una empresa mercantil. Finalmente, se da cuenta del día del homenaje al protagonista, una honra no exenta de detalles chuscos e inconvenientes. Como le hace el relato breve Recuerdo de un benevolante plantea su historia central y dentro de ella las historias subalternas, unas y otras, con ciertos momentos de tensión, resueltos sin clausuras epifánicas, sorpresivas o extraordinarias. Privilegia las descripciones del narrador, las sugerencias discursivas y las divagaciones de los personajes, todo envuelto por una analepsis tradicional, muy siglo XIX, que va del presente al pasado más remoto, para después desarrollarse linealmente desde ese ayer hasta el presente narrativo, no marcado, sino sugerido por el discurso, el momento de echar mano de la memoria para reconstruirlo todo. No hay desacuerdo, pues, entre el plan inicial de la narración y su cumplimiento cabal. Si alguien echa de menos los planteamientos tensos, los desarrollos climáticos y las clausuras reveladoras, es porque olvida que Recuerdos de un benevolante es un relato breve y no un cuento o una novela corta. La apertura de invierno de 1893 plantea de inmediato la tensión y los enigmas propios estos del cuento y la novela corta. Llevaban más de 8 días encerrados en el palacio y parece que no avanzan en la tarea. Las preguntas surgen de inmediato. ¿Quiénes están, no reunidos, sino encerrados? ¿Qué tarea deben resolver? ¿Por qué en un palacio?
Las respuestas se van desgranando poco a poco. Se trata de los integrantes de dos grandes comisiones rivales, encargados de delimitar una línea fronteriza entre dos países y de dar solución a infinidad de problemas, tanto de tipo humano como físico. Es tal la importancia del problema y tal la cadena de consecuencias implicadas en las resoluciones tomadas al respecto de él, que dichos comisionados han optado por recluirse en un lugar aislado, con todo el personal y habituallamiento requeridos para satisfacer las necesidades diarias y las exigencias propias del asunto por tratar. Ese lugar es un palacio, espacio institucional para dirimir diferencias internacionales a través de representantes gubernamentales. Inmejorable inicio el de invierno de 1893. ¿Qué ocurre después? Para alcanzar la clausura del conflicto, Miret irá hilvanando una serie de historias subalternas, resumidas, con las cuales Miret Socarrón alcanza plenitud narrativa en su burla al mundo de la burocracia, ese inabarcable ente malévolo, anónimo, ineficaz la mayor parte de las veces y capaz siempre de transformar lo sencillo en complejo. Y por concentrarse en ello, disminuye la fuerza del conflicto inicial planteado en vez de incrementarlo, arribando así al relato breve, disfrazado en un principio de novela corta. La mesura en las descripciones, el manejo de los resúmenes diegéticos y el uso preciso de los puntos suspensivos, la pertinencia en la configuración de los personajes y sus actos, el trazado de las situaciones, el perfil de los espacios y la entrega sintética de los atisbos de intriga y su puntual cierre, convierte a Invierno de 1893 en una de las cimas de la narrativa de Miret. Menos contundente en su apertura, La zapatería del terror también pone en escena un conflicto. ¿Cómo satisfacer las ambiciones personales si debe vencerse al enemigo de mil cabezas que es la burocracia, dependiéndose además de la demanda de los compradores? Aquel tiene su origen cuando en un día de fiesta nacional un empresario menor concibe un programa de ventas, mas no sin considerar el duro obstáculo de la burocracia y sus reglamentos ni la manera de superarlo. Se plantea así una apertura digna del cuento y la novela corta, prevaleciendo los códigos de esta última. Para arribar a este ámbito, Miret armó una historia central con las acciones del zapatero, en cuyo interior dispuso de una historia subalterna, en donde despliega la fantasía del protagonista como manera de matar el tiempo en espera de clientes. Ambas historias bajo la égida del imaginado futuro promisorio pleno de ganancias. El desarrollo casi lineal de la zapatería del terror parte de la visita al edificio de normas y medidas, donde inicia el protagonista en la oficina de guardia los trámites para obtener el permiso de venta en día feriado nacional. Llena ahí una hoja color de rosa, firmada y sellada posteriormente por el cargado de la oficina, baja a la ventanilla número 3 a pagar el derecho de trámite y ya con ella se traslada al departamento de vialidad para que le den la autorización definitiva o no se la den. Después de ingresar erradamente a la jefatura de policía, llega por fin a su verdadero destino y logra, no sin notar el sistema de operación de los agentes del departamento, la tan ansiada firma. Ha vencido al monstruo, conociéndole de paso las entrañas. ¿Cómo se obtiene la norma AA? Después de superar el obstáculo de la máquina rasgante, dilatadora, contractora, aplastante. ¿Cómo se realiza el apoyo monetario para los inspectores de centros nocturnos? ¿Cómo aturde el nacionalismo a los empleados de gobierno? ¿Cómo se rinde declaración en la jefatura de policía? ¿Cómo se vigila a los presuntos sospechosos de delitos reales o supuestos? Puede entonces cumplir su anhelo, abrir la zapatería en día de fiesta nacional. Aquí se produce un corte en el decurso de la historia,
para dar paso a la historia subalterna de corte policiaco y sus variaciones. En la primera versión, el dueño imagina, entre varias alternativas, que un perro del grupo de primeros auxilios se zafa de la correa, entra a la pequeña empresa, toma uno de los zapatos, huye, sube al carro del general en jefe de la parada, sitio al cual, sometido por la Guardia Especial, el protagonista llegará, hecho que da lugar a un interrogatorio amable, al término del cual el militar en jefe muestra su interés por los productos en venta, dejando a aquel presa de una gran emoción. La segunda versión pone al propietario en calidad de terrorista, investigado, perseguido y acosado finalmente en su tienda, donde el agente persecutor lo atrapa, neutraliza la bomba con la cual supuestamente se atentaría contra el general y descubre que el artefacto explosivo es en realidad una caja de zapatos. Esos mismos zapatos atraen el interés de la presunta víctima, que da una orden irrevocable, causando éxtasis en el victimario. 10,000 pares de zapatos, bello sueño en verdad. 10,000 pares serían 60,000 pesos, lo que se vende en 3 años, piensa el protagonista. En la tercera versión, se da cuenta de la presencia de unos encapuchados dentro de la zapatería y del arribo a esta de un sarcófago desmontado en 2 partes, cuyo interior estaba lleno de pinchos, lo cual origina una profunda investigación por parte del mismo investigador de la versión segunda. Este consulta a un evaluador de situaciones de riesgo, llegando ambos a una conclusión viable. El general va a ser secuestrado por los extraños encapuchados con la complicidad o dirección del dueño del establecimiento. Mediante la técnica de los planos simultáneos, Miret crea un pasaje casi cinematográfico donde la gente da aviso al general del posible rapto, prepara el contraataque, posicionando dentro de la zapatería a 10 agentes de su brigada y frente a ella a varios francos tiradores. Ingresa al establecimiento para dar cuerpo a la planeada captura, mientras el desfile conmemorativo inicia con el general amenazado al frente. Se da tiempo Miret para incluir en dicho cuadro una variante diegética a cargo desde luego del imaginativo propietario. Uno de los tanques del desfile dispara al establecimiento, dejando atrapado bajo una viga a aquel que piensa que si sale bien de esto, podrá presentar una demanda por 1,000,000 de pesos cuando menos. Después vuelve a las fantasías del zapatero y deja fluir los hechos imaginados. Los agentes fingen probarse la mercancía, preparan el ataque cuando miran bajar del piso superior a los encapuchados, ingresan a la habitación donde estos se hallan ahora, puliendo sus disfraces, sarcófago y otros aditamentos necesarios para cumplir tareas publicitarias, porque de eso se trata, de una campaña publicitaria. Miret echa por la borda la narrativa de corte policiaco, transformándola en escena de carnaval, en mojiganga, en bufonada, manteniendo, eso sí, una escritura seria, aparentemente ingenua, por la cual corre raudales la carcajada. La imaginación del dueño alcanza así su cúspide, marcada siempre por el ansia monetaria. Pese al triunfo imaginado, no deja de resentir los inconvenientes de vender su mercancía a agentes de gobierno acostumbrados a la morosidad en el pago de sus deudas. Tampoco puede esquivar el arañazo de la realidad, gritándole que los sueños, sueños son. Mediante una puntual analepsis, Miret torna a la historia central. En ella, el protagonista abre el negocio, recibe a sus empleados, duerme un momento, percibe los ruidos del desfile y de la multitud de mirones y cae en la frustración, pues contra lo planeado no hay clientes. La empatía del autor con su criatura emerge ahora. Una mujer solicita agua para beber y se le complace. Un hombre requiere un baño para sus necesidades físicas y se le complace. El dueño ve la oportunidad de un negocio y le da cuerpo, ofertando por un lado agua de limón y por otro indicando mediante un cartel el cobro por el servicio sanitario. Y así,
Por una vía distinta a la prevista, sus bolsillos casi revientan por el peso de las monedas. Con este final conclusivo, otra de las cimas miretianas tomó forma, sintetizándose en él la escritura socarrona, las frases reiteradas, las palabras incompletas, los puntos suspensivos, la crítica a la burocracia y las ambiciones personales, el ensamble de dos historias en perfecto diálogo, el narrador omnisciente revelando el mundo interior del protagonista, los personajes bien delineados, las situaciones en suma concordancia, el mal sembrado tempo espacial, las intrigas pertinentemente planteadas, desarrolladas y concluidas, aclarándose, concluidas las de la historia subalterna con clausuras anticlimáticas, pues su objetivo no era lo policíaco, como sugirió en primera instancia Miret, sino lo burlesco y carnavalesco, que en segunda instancia era el sentido oculto, subterráneo, perturbador. La zapatería del terror es digna de lectura y de figurar en la historia de la novela corta en Latinoamérica, México y España. Como en el resto de su obra, Miret habla de la zapatería del terror, de la gente menuda, insubstancial, anónima, sin atributos, adaptada al absurdo de la vida posmoderna, comodina y acrítica, pasiva y obediente, dispuesta a renunciar a lo extraordinario, si lo extraordinario le exige abandonar su caparazón y arriesgarse a reconocer que lo extraordinario existe en el centro mismo de la realidad diaria y doméstica. Y ese hablar, ese narrar, pone ante un espejo que no quiere mirarse, porque daña la autocomplacencia, la inconsciencia, el abandono de las pasiones, el triste no ser en agonía del hombre actual. Craso error de Pedro F. Miret, pues a los seres grises, sedentarios, planos, al parecer no les interesan las vidas grises, sedentarias, llanas, sobre todo si se las cuentan por las vías del intelecto y no por las del corazón. También porque a los críticos e historiadores de la literatura no les atrae mucho el dilema genérico planteado por el creador hispano-mexicano que José de la Colina resumió en la interrogante: Miret, ¿son peces o pájaros? Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Súper bien el tiempo. Yo ya estaba como preparando ahí a darte el corte, pero no, muy bien el tiempo. Yo propongo que sigamos con el orden, que más bien que el IF nos espere un poquito y que pasemos ahora con el doctor José María Villarías, que nos va a hablar de las colecciones españolas de la novela corta y lo mismo que les decía, sus datos del doctor los pueden ver aquí en pantalla. Muchísimas gracias, José María, por favor. Buenos días, muchas gracias. Yo voy a hacer una consideración general sobre la cantidad de colecciones de novela corta que se publicaron en los años 30 en España, de principios del siglo al 30, y luego algunas en la posguerra e incluso en el exilio. Es una consideración histórica. Durante los primeros 30 años del siglo XX español, en la denominada Edad de Plata, por comparación con los siglos de oro en cuanto a la duración del periodo y la excelsitud de las manifestaciones literarias y culturales, se consolidó el género particular de la novela corta. Además de publicarse novelas breves de manera independiente o bien como folletines o folletones incluidos en los periódicos, práctica habitual en el siglo XIX, se consolidó un modelo especial de edición, las llamadas colecciones de novela corta, aun cuando no en todas se tratara necesariamente de narraciones en sentido estricto. Este modelo había empezado ya a fraguarse en las postrimerías del siglo XIX, en 1884, con la novela ilustrada dirigida por Vicente Blasco Ibáñez, y que con sus más de 300 ejemplares llegó a adentrarse a principios del siguiente siglo, interesada en mostrar lo mejor de la novela extranjera: Guy de Maupassant, Victor Hugo, Alejandro Dumas, Charles Dickens, Arthur Conan Doyle, pero a partir de 1907, con la aparición del cuento semanal de Eduardo Zamacois,
el modelo iría consolidándose y adquiriendo un valor de difusión de géneros que pudieran presentarse en pocas páginas, es decir, salvo el ensayo de carácter más académico, todos los relacionados con cuestiones literarias, el género lírico, el dramático y el narrativo. Además, empieza a consolidarse nombres de escritores españoles, que no había ocurrido en el 19. La importancia de este modelo se pondría de manifiesto a lo largo de este primer tercio de siglo en España, hasta el inicio de la Guerra Civil en 1936. Sin embargo, una vez terminado el conflicto, aún aparecieron varias colecciones en la posguerra española y, dato curioso, se exportó a ciudades significativas del exilio, como Buenos Aires, en Argentina, y Toulouse, en Francia, en donde los encargados de gestionarlas se las llevaron como parte de un legado significativo de la cultura española. Estas colecciones estuvieron en el olvido durante muchos años y, en consecuencia, poco estudiadas por la academia. Hasta los años 90 y principios del nuevo siglo, muy pocos críticos se habían encargado de revisarlas. Excepción importante de Federico Carlos Sáenz de Robles, el primero en emprender y publicar en el 52 un estudio único y serio, la promoción del cuento semanal 1907-1925, donde sentó las bases para su estudio, que solo continuó Luis Grangel con la novela corta en España en 1968. Ambos centrados principalmente en el estudio del cuento semanal, la que se consideró durante años la única importante para revisar. Sin embargo, a finales de la década de los 90, Alberto Sánchez Álvarez Insúa presentó un catálogo muy completo, pero aún inacabado, que abrió las puertas al estudio sistemático del género. No es de extrañar la poca importancia que la Academia daba a estas colecciones hasta el momento. En España, la crítica más conservadora nunca consideró importante a la novela, digamos, larga, comillas, o grande, comillas, como producto cultural o literario para tomarse en cuenta. Salvo excepción única del Quijote y las novelas ejemplares, incluso la definían como perjudicial y carente de utilidad alguna. Esto mismo ocurrió años después con el cine. El padre Pablo, el ladrón de Guevara, por ejemplo, crítico conservador por antonomasia, consideraba en su libro Novelistas malos y buenos de 1910, según cita Sánchez Álvarez Insúa, que estos géneros eran, cito, pequeñeces, banalidades, trivialidades, a menos que sus contenidos sean moralizantes, ejemplarizantes, adoctrinantes, socializantes, intelectualizantes, hiperculturalizantes, etc. Para el crítico, los 9 tesoros que se pierden con la lectura de novelas son, a saber, tiempo y dinero, laboriosidad, pureza, rectitud de conciencia, el corazón, el sentido común, la paz y la piedad. Su colofón sintetiza el sentir de la crítica hacia un género de ficción. Salvo un número ínfimo, todas las novelas son malas. Así que, hijo mío, en la duda, abstente. Si esto se afirmaba con respecto a los novelistas de novelas largas, ¿qué pensaría la crítica acerca de novelas cortas cuya difusión se hacía por los kioscos callejeros y no por grandes, comillas también editoriales? Sencillamente no existían. Poco a poco, y con las publicaciones de novelas de autores consagrados y las colecciones de novela corta, asistiremos en estos años también a la consagración de la novela como género literario y a la recuperación de la novela corta y el cuento, dos formas abandonadas desde los siglos de oro y con intentos de resucitación en el 800. Este modelo de colecciones de novela corta supone un reto para emprender su estudio. Su misma denominación, y estoy hablando del caso de España, establece una suerte de ambigüedad que se manifestará en distintos aspectos. Las colecciones pueden llamarse biblioteca, simplemente contemporáneos, folletín, folletón, lectura, libro, incluso colección a secas, sin hacer referencia al género contenido entre sus páginas, y por supuesto, cuento, novela o novelistas. Los directores no daban importancia al género que se publicaba, sino a las colecciones mismas, lo cual se pone de manifiesto en las mezclas genéricas aparecidas en colecciones narrativas, donde podían aparecer novelas, cuentos o incluso obras teatrales, pero sobre todo en las colecciones de teatro, con nombres como novela cómica o novela teatral, y son obras de teatro.
y que son adaptaciones narrativas en obras teatrales, y que no son, adaptaciones narrativas de obras teatrales, sino estas mismas obras. La crítica actual ha optado, a la hora de elaborar sus listados y estudiarlas, un término genérico como colecciones de literatura breve, para sortear el problema de las denominaciones y los géneros. Esta mezcla de géneros y el hecho que durante años no se considerase ni siquiera su existencia ha limitado su estudio, incluso al grado de hallarse catalogadas de manera independiente en los acervos españoles. En algunas bibliotecas importantes aparecían hasta los 90 incompletas, separadas e incluso como libros, como novelas, para ser más exactos, y en otras, por ejemplo en las bibliotecas municipales, como prensa periódica. Dicha catalogación mezclada refleja sin duda una cierta ambigüedad en las mismas colecciones, cuyo formato recuerda a revistas de publicación periódica, pero su contenido a textos literarios. No obstante, todas ellas comparten rasgos para consolidar un modelo editorial básico. Algunos de estos, señalados por César Antonio Molina en Medio siglo de prensa literaria española, son los siguientes: el bajo precio, los afanes literarios no siempre alcanzados, la presencia de ilustraciones, la mezcla de escritores desconocidos con otros consagrados y la convocatoria de concursos para promover la escritura de novelas cortas. Podrían añadirse otros, como la mezcla de géneros presente entre sus números, como ya he dicho, la impresión de los textos a doble columna para ajustar el total de páginas al total anunciado, el uso de papel de baja calidad para reducir costes, la venta de cubiertas para reunir sus números en volúmenes mayores y, sobre todo, dado que el modelo decimonónico de publicar relatos en la prensa no había desaparecido, las colecciones solían estar relacionadas con algún periódico o revista y, en consecuencia, se vendían de manera periódica, semanal, quincenal o mensual en los kioscos de las principales ciudades españolas. Con los kioscos, me refiero a los puestos de periódicos. Por ejemplo, la colección Galante de 1903 y la novela Galante del 18 al 23, cuyo director era Eduardo Zamacois, estaba relacionada con su propia revista. Vida Galante y Lectura para Todos del 32 era el suplemento cultural de la revista semanal Jeromín. Todas las novelas eran pretendidamente inéditas, según se anunciaba en las primeras cubiertas, para garantizar que el desembolso del director correspondiera con un producto novedoso para el público lector, y también orgullo para el director y su colección por haber logrado publicar textos desconocidos de autores exitosos o no. Forma de presentar una mejor colección y más novedosa con respecto siempre a sus competidoras. Sin embargo, la casuística de la publicación da para todo un ensayo. Algún autor publicó un capítulo de una novela mayor, otro una novela corta ya publicada en la prensa o de forma independiente, pero con distinto título, otro más, en fin, una síntesis escueta de una novela suya de mayor número de páginas. Acciones que en algunos casos cuestionarían la idea de carácter inédito de los textos, pero en contraparte hubo escritores que se dieron a conocer gracias a un concurso convocado por estas colecciones y continuó su carrera tan solo en el marco de las mismas. En el censo muy completo pero aún inacabado de Alberto Sánchez Álvarez Insúa se incluye cerca de 500 colecciones periódicas, de las cuales 7 son de poesía, no las voy a leer, las iba a leer, pero no, 7 son de poesía, 41 de obras de teatro breve, 17 son de carácter, las de carácter esencialmente narrativo, 17 contienen biografías noveladas o históricas, aspectos costumbristas de épocas pretéritas, 48 son de temas relacionados con el cine, 41 representan novelas de carácter político de ambas ideologías enfrentadas en la guerra civil. Destaco aquí, por ejemplo, la novela Roja, que es muy interesante, la novela Ideal de los anarquistas, la novela Proletaria, la novela del Sábado de los fascistas. Hay 135 colecciones de novela erótica, sobre las que no voy a hablar, y 165 de las llamadas novelas cortas con carácter literario. Aquí sí sería el libro popular, la novela de bolsillo, la novela corta, el folletín, la novela mundial, entre otras.
Aun cuando no todas son de carácter literario, como habíamos dicho, sí que tuvieron un impacto cultural o editorial decisivo. Es decir, algunas tan solo publicaron entre 1 y 20 o 50 títulos, pero las más importantes alcanzaron cientos. Por ejemplo, el libro popular, más de 100, La Valenciana, el cuento del Dumenche, 130, la novela Aventura, 213, la novela Bonita, 196, la novela Nova, en catalán, 264, la novela Ilustrada, 320, la novela corta, 499, la novela de hoy, 525, o los contemporáneos, que llegó a un total de 896 títulos. Un cálculo por lo bajo arroja más de 5.000 títulos con tirajes que en ocasiones producen vértigo, y la consideración de que dichas colecciones tuvieron un impacto decisivo en la cultura de los primeros años 30 del siglo XX español. Según Álvarez Insúa, algunas de las colecciones pudieron llegar a los 100.000 ejemplares, repartidos en varias reimpresiones, como analiza en el caso de la novela de hoy, cuyo editor, Artemio Precioso, cultivó una política agresiva para competir con otras colecciones de su época. Así, nos señala el escritor, un sencillo cálculo permite demostrar que solo con tiradas de 100.000 ejemplares o más existía la posibilidad de desembolsar de 1.000 a 3.000 pesetas por cada original de autores de éxito, una cantidad muy fuerte. Esta abundancia de tirajes debía estar relacionado necesariamente con un aumento en el público lector, que no requería un gran desembolso para acceder a una amplia gama de colecciones de distinta naturaleza. Tan es así que entre las colecciones de novela corta, casi cualquier persona tenía una propia y particular con la cual identificarse. Biblioteca cómica militar, la novela de la modistilla, la novela del chofer, biblioteca infantil cinematográfica, la novela del niño, la novela deportiva, biblioteca del obrero, biblioteca para el pueblo, la novela proletaria, la novela roja, la novela para todos, entre otras muchas más. Y como no podía ser de otra manera, la mujer fue uno de los públicos en los cuales se pensó a la hora de publicarlas. Un simple recuento de los nombres de las colecciones pensadas para la mujer establece la importancia que éste tenía a la hora de dirigirse a ella como posible lectora, y lo era además. Biblioteca femenina de la novela film, cuentos galantes, el cuento amoroso, la novela femenina cinematográfica, la novela galante, la novela rosa, selección de novelas especialmente dedicadas a la mujer, y así hasta un número muy grande. Aun cuando distintos estudios han reflexionado acerca de cuál fue la primera colección de novelas cortas, la tónica general es aceptar que a principios del 20 fue el cuento semanal, publicada por Eduardo Zamacois. Aquí yo mismo he encontrado otra previa que estoy trabajando y que tiene un par de características muy interesantes, a diferencia de la de Zamacois. En algún momento la terminaré. El cuento semanal, publicada por Eduardo Zamacois entre el 7 y el 12, con 263 títulos. El autor pinareño la dejó en 1909 para fundar Los Contemporáneos, que alcanzaría los 896 títulos que les he dicho cuando desapareció en el 26. En ella comenzó la relación entre ilustradores y colecciones, que luego fue diseminándose en cada una de ellas. En buena medida, Manuel Tovar, por ejemplo, se encargó de las portadas de estas dos colecciones, pero ilustraciones interiores y la necesidad de decorar cada una un mayor número de títulos estableció una nómina cada vez mayor. Por ejemplo, desde el conocidísimo, además muy interesante, Luis Bagaría, que es en realidad un ilustrador de prensa de corte político, hasta quienes terminarían por ser pintores de renombre, incluso en el exilio, a lo mejor incluso lo conocen, Arturo Souto, por ejemplo. No el profesor, sino el pintor, el padre del profesor. Pasando por Enrique Ochoa, Padilla, Federico Abrial, Félix Vázquez Calleja, Adrián de Almoguera, Varela de Seijas, Salmerón Pellón. Destacan las ilustraciones figurativas y sencillas, pero cada autor, cada ilustrador en realidad tiene una estética particular que los hace muy, muy personales. Este esquema de autores canónicos o consagrados al lado de ilustres o desconocidos se presenta particularmente entre los escritores de relatos. Si bien cada colección presenta una nómina muy particular de narradores, una mayoría importante coincidieron en varias de ellas.
El único límite suele establecerse por la ideología de la colección. No se encuentran coincidencias de nombre entre participantes de la novela ideal y la novela libre, ambas de corte anarquista y vinculadas con la revista Blanca, editada por Federico Urales, alias de Juan Montseny Carret, y su conocidísima hija exiliada, Federica, con los participantes de la muy católica Nuestra Novela, o bien Los Novelistas y la Novela del Sábado, ambas de ideología mucho más conservadora e instaladas ya en el doblete de vencedores contra vencidos de la guerra civil. Puede establecerse, no obstante, un perfil muy amplio de los colaboradores de estas colecciones. Hemos dicho que compartían cartel consagrados o canónicos con primerizos o desconocidos. En efecto, participaron en ella todos o muchos de los autores conocidos de las distintas promociones finiseculares del 800 y de los inicios del siglo pasado. Benito Pérez Galdós, Emilia Pardo Bazán, Miguel de Unamuno, Pío Baroja, Gabriel Miró, Wenceslao Fernández Flores y los tres Ramones, Valle Inclán, Gómez de la Serna y Pérez de Ayala, y habría que sumar a ellos una cincuentena de nombres reunidos en la antología de Sáenz de Robles. Incluye, por supuesto, católicos, como Luis Antón de Olmet, Manuel Bueno, republicanos, como Jorge Ortiz de Pinedo y Antonio Zozaya, falangistas o más adelante abiertamente franquistas, como Tomás Borrás, Emilio Carrere, socialistas, como Cristóbal de Castro, Joaquín Dicenta, José López Pinillos, en lo social, autores pertenecientes, por ejemplo, a la Real Academia de la Lengua, como Federico García Sánchez, Ricardo León y Eduardo Marquina, o un telegrafista, Vicente Díez de Tejada, que descubrió la beta de la novela corta y fue uno de los más prolíficos, 3.000 cuentos, cerca de 200 novelas breves. Y en lo profesional y literario, poetas, dramaturgos, historiadores, hebraístas, políticos, bohemios, aristócratas devenidos poetas malditos, como Antonio de Hoyos y Vinent, que es un autor muy curioso, merece un trato aparte. Muchos nombres resultan hoy prácticamente desconocidos y sin embargo durante su época se les leyó con fruición, dada la fecundísima labor narrativa dentro y fuera de las colecciones. Por ejemplo, los humoristas, que son muy buenos, Joaquín Belda en la novela y Juan Pérez Zúñiga en la novela y en el teatro, Carmen de Burgos, Colombín, defensora de los derechos de la mujer y política, Rafael Cancinos Asens, uno de los escritores más interesantes incluso como memorialista, Concha Espina, José Francés, reconocido por las adaptaciones cinematográficas de su novela, Alfonso Hernández Catá, nació en Cuba me parece, pero en la época en que era española, considerando entonces el mejor cuentista en castellano, Insúa, Alberto Insúa, el abuelo del editor de estas colecciones, Agustín Martínez Olmedilla, 30 novelas y un centenar de novelas breves, 500 cuentos, el propio Zamacois. En fin, el estudio de Sáenz de Robles abarca 50 nombres estudiados y otros tantos solo mencionados. Varios de estos autores han sido ya estudiados y recuperados en el ámbito académico, algunos tienen tan solo valor de época, allí están bien, pero otros muchos requieren de una amplia lectura y muy detenida para valorarlos en su justa medida. El estudio de estas colecciones abrió en España una veta inmensa de autores olvidados, opacados por el canon literario del 800 y de las llamadas generaciones del siglo XX, 98, 14, la vanguardista, la del 27, la posguerra y el exilio, pero muchos de ellos pertenecen en realidad a estas mismas generaciones. En algunos casos han pasado de inexistentes a escritores menores, pero muy prolíficos, y otros podemos suponer que son buenos narradores injustamente olvidados. Queda mucho aún trabajo por hacer, porque para recuperar a alguno de estos autores hay que leer a lo mejor 150 novelas, y de estas 150, y estoy hablando solamente de novelas breves, se salva un 10%, a lo mejor estoy siendo muy generoso, ¿no? Pero en fin, se lee mucho y sí se recuperan algunas novelas que verdaderamente llaman la atención. Entonces, en esta perspectiva de un trabajo que se abre desde el punto de vista literario, quisiera cerrar mi participación. Muchas gracias. Damos las gracias al
doctor Villarías. Me imagino que el público ya está calentando motores porque va a tener muchas preguntas, eso espero, y si no, comencemos a pensar muchas preguntas. Vamos a dar ahora sí la palabra a Elif. Finalmente, Elif Lara Astorga va a hablar de la corneta acústica de Leonora Carrington. Por favor, Elif, gracias. ¿Sí? Bueno, buenas tardes. Una disculpa, pero hay automóviles que no tienen palabra. Entonces, ya estamos aquí. Bueno, yo les voy a hablar de la corneta acústica de Leonora Carrington. ¿Okay? Voy a poner primero un poquito de contexto de la época en que apareció publicada esta novela y voy a mostrar algunas imágenes, por eso me cambié de lugar. Bueno, Carlos Monsiváis describe en Nos y Nosotros, los días del terremoto, al contingente que marchó en la Ciudad de México para conmemorar los 10 años de la matanza del 2 de octubre, o sea, en 1978. A dicho grupo, nos cuenta Monsi, se unió inesperadamente para muchos un contingente formado por homosexuales y lesbianas que deciden así tanto dar la cara a los capitalinos como formar parte de la conformación de lo que Antonio Gramsci llamó sociedad civil. El italiano se refería con sociedad civil a la erección de un contrapeso ciudadano al poder, a la participación activa de los gobernados en las decisiones que los afectaban. Bueno, y estas reflexiones lamentablemente tienen ahorita mucha actualidad por lo que pasó hace unas semanas. Y es que la década de los 70 en México es un periodo de mayor presencia pública de muchos de los marginados de siempre de la realidad oficial. Acerca de los movimientos feministas, Monsiváis escribe, cito, en 1970 o 71 se inicia la nueva etapa del feminismo con grupos que protestan contra los concursos de Miss México, se oponen al habla machista, demandan la despenalización del aborto, se burlan de la epístola de Melchor Ocampo leída con pompa y reverencia en las bodas civiles. En la mayoría son de clase media universitaria, concentradas en el Distrito Federal, que leen para ideologizarse y ven en la victimización muy real el principio del entendimiento. Hasta aquí la cita. Para no irnos más allá del siglo XX, fue inmediatamente después de la Revolución Mexicana, cuando el proyecto de reconstrucción nacional de los años 20 también incluyó uno, me atrevo a decir, de reconstrucción de género, de alguna manera lo podemos decir así, o de redefinición de los roles de género o reafirmación de lo que ya se venía dando años antes. Además del proyecto vasconcelista que con nuevos argumentos continuó reinventando una identidad mexicana mestiza, se reforzaron en algunos sectores literarios y periodísticos los estereotipos de lo que debía ser un hombre y lo que debía ser una mujer. Didier Machillot y Pedro Ángel Paló, entre otros, han dado cuenta ya de este camino que en el cine mexicano de la época de oro se tradujo en figuras como el macho criollo de Jalisco y la indígena o mestiza abnegada, y cuyo mejor destino era la maternidad. Frente al cosmopolitismo de los modernistas y catrines porfirianos, el movimiento revolucionario y sus décadas postreras se encargaron de erigir con abierto sesgo nacionalista la violencia machista en algunas de sus producciones culturales como mejor síntesis de lo nacional. En contraste, las flappers o pelonas, como les decían en los años 20, fueron vapuleadas por parte de la prensa contemporánea a favor, como explica Yana Hadati, de un ideal de India bonita. Así le decían. Machillot incluso describe una actitud análoga en El laberinto de la soledad, que a la mitad del siglo y a principios del sexenio de Miguel Alemán quiere describir nuestras raíces traumáticas con lineamientos tomados de la historia y el psicoanálisis. A pesar de su brillantez, aclara Machillot, el ensayo de Octavio Paz convierte a la Malinche, y cito, la chingada, la madre violada, nos dice, la que por no haber podido resistir al conquistador, es mancillada para siempre. Y, dice Paz, bueno, citando a Machillot, su complemento es el macho, el gran chingón, aquel que mediante la violación y por el falo encarna el poder. Con esto, en 1950, Paz le confiere de nuevo al macho, inspirándose en el macho vulgar de Ramos, un aura mítica. Termino de citar a Machillot. En fin, estos rápidos y de ninguna manera exhaustivos ejemplos nos ayudan a entrever tanto el contexto de la publicación de la corneta acústica de Leonora Carrington
como algunas de las ideas dominantes sobre el género en el México al cual llegó la artista inglesa en 1943. Cuando género no hablo de la novela corta, sino que es un hombre y que es una mujer. Efectivamente, su novela fue publicada por primera vez en 1974, pero según Susan Albert, fue escrita alrededor de 1950. En una entrevista dijo que Carrington dice que la escribió en un café de la Plaza Garibaldi, llena de los mariachis estereotípicos de la cultura nacional machista, mestiza, heterosexual y hasta católica, que se fue imponiendo por diversas vías a lo largo del siglo XX. Y es que también 1950, si es que Carrington lo escribió en ese año, es la fecha de estreno de Los Olvidados de Luis Buñuel, que sigue levantando ámpula con sus escenas de la mamá de Pedro sexualizada, seduciendo a El Jaibo con su lavado de pies, que desacraliza a la mujer virgen entronizada 2 años antes en el monumento a la madre de Sullivan, que sí conoce el monumento a la madre, que se cayó también en el sismo. Compuesta en inglés, The Hearing Cornet o La corneta acústica es, a juicio de varios especialistas, un relato esotérico y feminista. También surrealista, podemos añadir, siempre y cuando tomemos en cuenta 2 factores. En primer lugar, la tradición ocultista que el grupo de André Breton, dirigido por André Breton desde 1924, heredó del romanticismo del siglo XIX y de épocas más atrás. También tenemos que tomar otro hecho fundamental que ya apuntó Gabriel García Ochoa. Frente a la imagen de la femme enfant, o sea, la mujer niña, utilizada por Breton en su novela Nadja, Carrington le otorga a la protagonista de la corneta acústica una edad de 92 años y un papel absolutamente activo, no solo de mediador entre el poeta asombrado y una realidad maravillosa o ultraterrena, como podemos leer en Nadja de Breton. Es decir, Carrington extiende los límites de lo que Paz llamó la estrella de 3 puntas del surrealismo: libertad, amor y poesía. La novela de Carrington escapa a las reducciones machistas del amor y a la mera definición del surrealismo como traductora de los sueños. Es decir, en Carrington sí encontramos surrealismo, pero en su beta ocultista y haciendo una crítica a esta visión de la mujer como mera musa inspiradora. ¿Okay? La novela de Carrington se ubica en la Ciudad de México y cuenta la historia de Marion Letherby, anciana inglesa que pronto es despachada por su hijo, su nuera y su nieto hacia una casa de retiro al sur de la capital. Justo se entera de estos planes gracias al regalo que su amiga Carmela le hace de una corneta acústica, es decir, estos cuernitos que sirven para oír, ¿sí? Con lo cual, Marion puede recobrar su sentido auditivo naturalmente deteriorado. Es muy divertido porque antes de que le regalaran la corneta, pues ella no entendía nada, solo veía gesticular a su familia, pero cuando le dan la corneta, se da cuenta de que la quieren echar a un asilo, lo cual efectivamente pasa. Carmela, el personaje que le da la corneta, es en la novela de origen español, por supuesto, es un trasunto de Remedios Varo, con quien Carrington coincide en México y forja una larga amistad. Ya en el hogar de reposo en el asilo, Marion es incorporada a una sociedad supuestamente esotérica que la obliga a realizar distintos trabajos y ejercicios con el fin de recobrar el mensaje cristiano original y llegar a una plena realización espiritual. Por supuesto, la protagonista no deja de burlarse tanto de sus vivencias en la casa familiar como en lo que presencia en su nueva casa, la cual está conformada por pequeños búngalos de formas caprichosas como botas, hongos, un pastel de cumpleaños y una torre con muebles pintados en las paredes, que es donde Marion va a dormir. Es decir, en vez de las casitas normales, a una anciana le podía tocar un pastel de cumpleaños de cemento, otro una bota, así. Sin embargo, gradualmente la anciana va teniendo experiencias esotéricas auténticas con sus demás compañeras a partir de la visión de un cuadro de una monja castellana que está en el comedor principal. Esto lleva a Carrington a insertar como caja china una historia dentro de otra, es decir, la biografía de Santa Bárbara de Tartaria, mujer del siglo XVIII, conocedora del trabajo alquímico
y que se vincula con los secretos de María Magdalena y la Orden Templaria. Es decir, una mujer dentro del asilo, que no por casualidad es de Jamaica, es de origen africano, le entrega a Mariona, la protagonista, la biografía de esa monja que está pintada en el refectorio donde comen los ancianos. Estas vivencias leídas en una misteriosa biografía saltan a la realidad o a la surrealidad del hospicio, que llega incluso a una huelga de hambre de las señoras contra los abusos del poder masculino encarnado en el director del lugar, y a visiones fantásticas que empujan a las mujeres del relato a ir en busca del Santo Grial, escondido en el Palacio del Arzobispado de la Ciudad de México. Gloria Fairman Ornstein ha descubierto en la corneta acústica una versión femenina de la leyenda del Grial. ¿Sí? Entonces, en la leyenda del Grial tenemos que Parsifal, que Klingsor, que se están peleando por el Grial. Aquí, y lo dice con mucho humor, Leonora Carrington, son unas señoras ya de más de 90 años que deciden ellas tomar por sus propias manos la búsqueda del Santo Grial. Y esto se va anunciando desde los nombres de algunos personajes como Galahad, que es el hijo que aparece aquí en la novela de Carrington, que es un personaje de Chrétien de Troyes que cuenta la historia del Grial. Ahora sí vamos a ver unas pinturas. Ahí está. Ahí está. El constante amor de la pintora por los animales, sus amplios conocimientos de varias tradiciones alquímicas y su búsqueda de empoderamiento del género femenino son un saludable contraste frente a producciones culturales en México, que, como ya señalé, se encargaron de reforzar roles tradicionales de género como parte de un proyecto de construcción de identidad nacional que cayó en crisis en los años 80, según Pedro Ángel Paló. En el 72, Carrington, por ejemplo, y lo estamos viendo aquí, diseñó un cartel para el grupo feminista Mujeres Conciencia, donde, como explica Abert, que es una estudiosa de la obra de Carrington, la Eva tradicional recibe de vuelta la manzana del paraíso perdido de manos de otra Eva que contempla el ascenso de la serpiente Kundalini. Si han practicado yoga, sabrán de lo que estoy hablando, por el camino de los chakras hasta su final esplendor alado. Es decir, vemos ahí como una de las Evas le está devolviendo, la que tiene la cara hacia arriba, le está devolviendo a la otra Eva de color oscuro su manzana, diciéndole: no, gracias, yo no voy a seguir los roles de género que me has impuesto, y está viendo hacia arriba esta elevación de Kundalini hacia arriba, hacia el cielo. Y es que, pues vamos a ver otra pintura. Qué bonito. Como explica Abert, Carrington empezó a interesarse de manera más activa, tanto en el feminismo como en la lectura junguiana del esoterismo, a finales de los 60 y durante toda la siguiente década. Aunque quizás la novela la escribió en los años 50, pero todavía eso se discute. Dice Abert: ahora existía una activa voz en los años 70, política para todo aquello que Carrington había expresado filosófica y visualmente. Fin de cita. Vamos a ver este cuadro, se llama La cocina aromática de la abuela Moorhead, de 1975. Se ve bien, ¿verdad? Esta contiene algunos elementos comunes con la corneta acústica. El personaje cornudo del lado derecho se parece a ya lo vieron con los cuernitos, se parece a la propia corneta que le regala Carmela Remedios Varo y a rápidas referencias que hay en la novela a deidades con cuernos. Según Ochoa, el cuerno sería un eco tanto del Santo Grial como del motivo de la androginia tan constante en el relato, pues el cuerno sirve tanto para atacar como un vaso que recibe líquidos. De hecho, la androginia en los años 50, si asumimos que sí fue escrita la novela en los años 50, también aparece en Pedro Páramo, en la escena de los hermanos incestuosos, y en Un alma pura de Carlos Fuentes, donde ambos autores mexicanos la traducen como pareja de hermanos incestuosos. Bueno, la novela de Carrington
También hace referencia a la cocción de pócimas mágicas en un caldero. Más aún, es conocida la afición de Carrington y Barrow por la cocina y por experimentar en la misma con distintos ingredientes. De hecho, alrededor del caldero del cuadro hay inscripciones que ayudarían a invocar a la diosa, encarnada aquí como Gansa Blanca. Digo diosa porque otro de los libros más influyentes en la corneta acústica y en la obra de Leonora Carrington es La diosa blanca, de Robert Graves, ¿sí?, de este autor inglés que justamente plantea como hipótesis la necesidad de volver a los cultos de las deidades femeninas a través de la poesía. De hecho, aparece un personaje dentro de la novela de Carrington que se llama Taliesin, que es en la novela es un agente de correos, un cartero que viene desde las tierras del norte, pero ese Taliesin es en realidad un personaje de un poema gaélico que es el centro del análisis de Robert Graves en La diosa blanca. Todo embona perfectamente porque la novela de Carrington justamente es una versión femenina del rescate del Santo Grial y del culto a María Magdalena. Bueno, sale en forma como Gansa Blanca, aquí es representada la diosa, y no es otro el propósito de la recuperación del Grial en la corneta acústica. Ocurre una nueva glaciación en la novela, ¿sí? Y entonces estas mujeres al recuperar el Grial quieren evitar esa nueva glaciación. Además, este súbito cambio de los polos hacia el ecuador que pasa en la novela es predicho por Marion, la protagonista de 92 años, en una ensoñación que tiene al principio de la novela donde ella aparece leyendo La Reina de las Nieves de Hans Christian Andersen, mejor conocido hoy como Frozen, ¿sí?, de Disney. Pues sí, de ahí viene. Entonces, esto hace un cruce. Primero, cuando aparece al principio de la novela esta imagen que tiene, esa ensoñación despierta que tiene la anciana, leyendo más joven la obra de Andersen, obviamente es un adelanto de lo que va a pasar, de la glaciación que va a amenazar a la Tierra, pero también es un guiño autobiográfico, porque a Leonora Carrington, incluso de adulta, le encantaban los cuentos que hoy llamamos infantiles. Bueno, hay otro detalle del cuadro que me llama la atención. La cocina tiene rasgos mexicanos, como los braseros, el metate y el comal. ¿Sí los ven de este lado? Bueno, por ahí. Los biógrafos del artista han llamado la atención sobre la personal fascinación del artista por la medicina tradicional de este país, México, por su constante presencia en la vida cotidiana. Sin embargo, la verdad es que son pocos los motivos nacionales que aparecen en los cuadros de Carrington. Yo sé que todos conocemos el del mundo mágico de los mayas, que está en el Museo Nacional de Antropología, pero ese fue mandado a hacer por encargo por el amigo de la pintura Ignacio Bernal. Como ella misma explica, las tradiciones mexicanas, cito a Carrington, las tradiciones mexicanas de magia y brujería son fascinantes, pero no son iguales que las mías. Creo que cada país tiene una tradición mágica, pero nuestra actitud ante lo desconocido es propia de nuestra ascendencia. Fin de cita. Es decir, hay mucha magia, alquimia, aparece en el texto y en los cuadros de Carrington, pero son de origen europeo, ¿sí? Y sobre todo muy influidos por el libro de Robert Graves y la lectura de Jung, de las obras que trata sobre alquimia. La Ciudad de México, algo análogo a esto aparece en la corneta acústica. La Ciudad de México en la corneta acústica aparece solo como un tenue marco de la narración. Salvo la alusión a una sirvienta indígena y a un maguey, México aparece más bien como una añoranza que tiene la protagonista por el clima del norte. Se la pasa quejándose del calor mexicano, ella ya se quiere regresar a Inglaterra. Carrington describe un ambiente cosmopolita en realidad en su novela, parecido al que la recibió en el 43, cuando llega a la Ciudad de México y se hacían estas reuniones en casa de Remedios Varo y Benjamin Peguet, y se reunían con Günter Gerso, Wolfgang Pahlen, Chiqui Weiss, que va a ser finalmente su esposo después de que deja a Renato Leduc. También la novela hace referencias autobiográficas, ya les dije, como el hecho de que la Marion joven de la novela
viaja por Europa con su madre y en algún momento decide irse a París a estudiar la pintura surrealista. O también en la novela se le asigna a un personaje llamado Marlborough, origen húngaro, como también lo tenía Chicky Weiss en la vida real. ¿Sí? Termino. La corneta acústica, entonces, es una muestra de una de las actitudes de los viajeros que enumera Tzvetan Todorov en su libro Nosotros y los Otros. Dice Todorov sobre el exiliado. Cito a Todorov. Se instala en un país que no es el suyo, pero evita la asimilación. No obstante, a diferencia del exota, no busca la renovación de su experiencia, no busca el exacerbamiento de lo extraño. El exiliado es aquel que interpreta su vida en el extranjero como una experiencia de no pertenencia a su medio, la cual ama por esta misma razón. Dejo de citar a Todorov. Las aventuras esotéricas de la corneta acústica son de carácter alquímico, de la tradición europea medieval y renacentista, y que según la propia trama poseen implicaciones universales como la nueva glaciación y el rescate de la diosa madre a través de la devolución a ella del grial y la apelación a la ayuda de la diosa de las abejas. Esto en la corneta acústica hay un momento en que llaman a la diosa de las abejas, llegan muchas abejitas y forman una figura. Eso lo tomó de Robert Graves, Leonora Carrington. Una visión muy distinta de México a las que nos ofrece Vladimir Mayakovsky, Aldous Huxley, Jack Kerouac o Malcolm Lowry. Incluso muy diferente esta visión a la de André Breton en su crónica Recuerdo de México, de 1938, quien Breton hace una exaltación estética del México del cardenismo. Muchos de estos ejemplos justamente subrayan las diferencias entre sus culturas de origen y las nuestras. Los ejemplos que acabo de decir son, digamos, más de exotismo, ¿sí? Remarcan mucho las diferencias entre México y sus países de origen para reflejar sus propias inquietudes, algo que no hace Leonora Carrington. Sea durante su probable concepción en 1950, sea en la década de su publicación, en los 70, la corneta acústica, dentro de los contextos de escritura y recepción mexicanos, representa un desafío a, me atrevo a decir, un estado patriarcal y a una tradición literaria que reduce a la mujer a calidad de musa, que curiosamente eso también plantea Robert Graves, y entonces Carrington toma esta parte de la diosa blanca, pero también la critica, ¿sí? Es que Robert Graves llegó hasta un momento en que llegó a plantear la posibilidad de la existencia de una diosa negra que fuera no solo musa, sino tuviera un papel más activo por su sabiduría, pero no llegó a desarrollarlo más, ya no le dio tiempo a Robert Graves. Bueno, parecería que Leonora Carrington le retoma la estafeta de lo que dejó Graves inconcluso y hace esta novela. La anciana protagonista de esta novela corta trae un mensaje esperanzador para una humanidad dispuesta a recuperar su herencia espiritual femenina, a contracorriente de un poder patriarcal representado en la novela por la Iglesia Católica y por el director del asilo donde vive. De manera mucho más irónica, compleja, rica en su descripción de las debilidades humanas que bestsellers como Holy Blood, Holy Grail y El Código Da Vinci, Carrington desea redimir los poderes de María Magdalena para el mundo contemporáneo, como lo expresa a través de la vieja de este cuadro, que se llama justamente Las Magdalenas de 1986. Alguna vez le preguntaron a Carrington que qué era esa bolita como roja, naranja que le entrega la anciana a la mujer más joven, y dijo medio en broma, medio en serio, una pastilla anticonceptiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Elif. En general, le damos las gracias a los participantes por sus comunicaciones, que son muy interesantes. Hemos visto un par de textos muy particularizados en lo que es propiamente la novela corta. Por un lado, Alfredo Pavón, que nos habló de Miret, y ahora Elif con Carrington, y estas consideraciones históricas que dieron pie a José María Villarías. Pienso que
tendrán preguntas o aquí entre los mismos miembros de la mesa, dudas, comentarios, que será bueno iniciar esta mesa de discusión. ¿Preguntas en el público? ¿Preguntas en la mesa? Sí, Verónica, por favor. Me va a dar pena empezar siempre yo, pero a mí sí me da mucha curiosidad. Bueno, fue un listado inmenso de cosas y escuché demasiadas cosas interesantes, entonces nada, preguntar a José María Villarías varios asuntos de etiquetas que aparecen, qué significan, qué hay ahí, cuáles son sus contenidos. Biblioteca Cómica Militar, ¿qué es eso? Biblioteca para el pueblo, ¿qué significa pueblo? ¿Quiénes son el pueblo? ¿Quiénes son los compradores de estas revistas? ¿Qué grupos? ¿Qué sectores? Una de estos textos que mencionan, que mencionas, ¿alguno de los escritores de estos textos de novelas cortas pasó al exilio? ¿Trajo alguna tendencia? ¿Algo se adaptó acá? Y mencionaste que Antonio de Hoyos y Vident merece trato aparte. Perdón. ¿Por qué? Antonio de Hoyos y Vident merece trato aparte. ¿Por qué? Bueno, con respecto al público, evidentemente para mí son una serie de procesos casi como de marketing generados en la propia colección, en la propia editorial, dirigido a distintas niveles sociales dentro de la sociedad española. Militares en esa época, pues estamos en plena dictadura de Primo de Rivera, no la franquista, ¿sí? Del 23 al 30 es la dictadura, y la perspectiva que siempre se tiene es que el militar nunca tiene humor, y por supuesto que lo tiene, ¿no? Es decir, claro que lo hay. Biblioteca para el pueblo o libro para el pueblo, en el 20 se separa el Partido Socialista. Se ha formado a finales del siglo XIX en España, y en los años 20 una fracción más fuerte se separa en el Partido Comunista y se hace el Partido Comunista. Y por supuesto que la cultura es uno de los elementos esenciales. Igual no está sugerido en el título, pero por ejemplo la novela ideal, sobre todo la novela ideal, es ideal en el sentido de que está dirigida a un público sumamente particular, anarco-sindicalista, de manera que estas colecciones lo que pretendían era que se diera un proceso de identificación entre los lectores, o la colección al contrario, y el lector. ¿Quién la leía? Hay que hacer todavía un trabajo sumamente amplio para ver quién es el destinatario de estas novelas. Pero evidente, a mí me llaman más la atención, por ejemplo, la novela de la modistilla. Es decir, está dirigida a un personaje que es modista, ¿no? Es decir, que tiene toda una tradición en España, o la novela para el chofer. Es decir, insisto, yo no creo que fuera tanto la perspectiva de que solo la leyeran choferes, ni mucho menos, pero en esta competencia que hubo entre 500 colecciones, pues había que llegar a quien fuera en realidad, ¿no? Estimular a quien fuera. Eso una primera parte. 2, Antonio Hoyos y Vinent. Mira, Antonio Hoyos y Vinent en los años 50, muere en los años 50 y tanto, el propio Sanz Rodríguez dice que es un escritor que tiene influencia directa de la cultura francesa, que no es un escritor español y que no tiene absolutamente nada que ver con la cultura española. Era homosexual, ¿sí? Entonces, había heredado el marquesado que le correspondía a su hermano, y al final lo heredó él. Entonces era en realidad un personaje que rompía esquemas dentro de la sociedad particular. Las novelas son tremendas, ¿sí? Hay algunas que no puedes terminar siquiera de leer, pero tiene esta perspectiva de ser un personaje
de la aristocracia que rompe con su clase social, ¿no? Es uno de los, tiene novelas grandes, novelas de más de 200 o 300 páginas. Insisto, algunas son difíciles de asimilar incluso hoy en día. Y las pequeñas son como una suerte de síntesis, las cortas son una suerte de síntesis de los temas que va repitiendo en la actualidad. No quiero seguir hablando de ello, si vienen. ¿Y qué otra me habías dicho, perdón? Sí, en el exilio, una de las colecciones sumamente interesante, que es una colección muy pequeña, está trabajada, es la novela española que se publica en Toulouse, en los años 40 y tantos o 50, no recuerdo ahora si es del 47 o del 57, y 10 años en este momento es muy importante, pero no lo recuerdo, ¿sí? Lo curioso es que intentan publicar, o sea, publican, por supuesto, una novela de Cervantes, Rinconete y Cortadillo, publican un poema de Lorca, publican una novela de Unamuno, y con anarquistas, o sea, es como literatos, autores plenamente anarquistas, autores socialistas, y dejan fuera a los autores comunistas. Es decir, cada colección en realidad, si desde el punto de vista literario en algunos casos, y aquí el que escribe, uno de los directores que escribe, es buen narrador, ¿sí? No recuerdo ahora el nombre, pero varias de estas colecciones lo que sintetizan es un espíritu muy particular desde un punto de vista ideológico y social de querer marcar lo que son. Nuestra novela en el año 41, por ejemplo, también publica autores en Buenos Aires, autores argentinos y autores españoles exiliados y exiliados antes de la guerra. Entonces, esta idea que se había consolidado en los años 20 antes de la guerra, que todos publicaban en todos, y era la generación de la República, la generación de los años 20, este primer tercio de siglo antes de la guerra, se considera una cultura en España donde se mezclan todas las ideologías, se reflejan las colecciones, y luego cuando se van al exilio también. No conozco si se generaron este tipo de colecciones en México. Las que conozco de México no están vinculadas con el exilio, son anteriores. Conozco las de Toulouse, sí, en Francia. Gracias, José María. ¿Alguna otra pregunta? ¿Gustavo? Ah, ok. A ver, usted, señorita. Sí, el micrófono. Bueno, mi pregunta iba dirigida hacia Elif. Mencionabas tú un poco como este papel de, digamos, símbolo de la corneta en Leonora. Lejos de lo que simboliza en sí, ¿podrías hablar un poco más sobre qué efectos busca tener dentro de esta novela o bien dentro de la obra de Carrington? Y por otro lado, mencionabas también que se buscaba como este volver al culto de las deidades femeninas por medio de la poesía. ¿Por qué por medio de la poesía? ¿O consideras que hay alguna otra búsqueda interesante que sea justo por la poesía? ¿Por qué por medio de esta? Muy bien. Bueno, vamos a lo de la corneta. Efectivamente, más allá de funcionar como símbolo alquímico, de lo que está lleno esta novela, y lo curioso es que la novela no se vuelve por eso mismo hermética. Carrington tiene la total habilidad de también ofrecernos lo que podría ser a nuestro juicio un relato de lo que Todorov dice, el mundo de lo maravilloso, ¿sí? Es decir, con pocas palabras, sin conocer estos datos y símbolos alquímicos, la novela se entiende bien. Eso es una virtud. Ahora, respecto a la corneta, ya dejando, como tú bien preguntas, dejando de lado el asunto de la corneta como símbolo alquímico, es que justamente la corneta, dentro de la lógica de la narración de la corneta acústica, pues sería como un objeto iniciático, ¿sí? No es casualidad que con la corneta la anciana de 92 años empieza a escuchar, se le empieza a revelar un mundo que lo tenía ahí adormecido,
Y justamente a partir de que escucha esto, sabe bien que la van a mandar al asilo, y en el asilo es donde tiene, por una parte, estos rituales ridículos que ella misma dice, que les pone ahí el director del asilo, y es muy, muy gracioso como lo expresa Carrington. Ahora muévanse así, ahora tóquense la mollera, y ahora empiecen a bailar. Y después tiene una revelación en serio. Entonces, lo que arranca todo este camino iniciático es esa corneta, ¿sí? Ahora, respecto a tu otra pregunta, bueno, lo del acercamiento a las diosas femeninas a partir de la poesía, no es idea mía, es idea de Robert Graves, ¿sí? ¿Y por qué lo plantea así Robert Graves? Porque Robert Graves, en su análisis de la poesía, de la literatura gaélica, ¿sí?, él llega a la conclusión de que la verdadera poesía, según Graves, todo esto lo dice Robert Graves, la verdadera poesía, la poesía más conmovedora, y lo dice Graves así, la poesía que al leerla nos para los pelos de punta, nos hace llorar, nos emociona, es aquella poesía que está inspirada en los antiguos cantos religiosos dedicados a deidades femeninas, ¿sí?, que nos vinculan con la naturaleza. Por eso Robert Graves dice que la diosa es la verdadera, o las diosas femeninas, digamos, diosa es una generalización que él hace, son musas inspiradoras, ya que para el poeta actual, porque eran musas inspiradoras para rituales religiosos antes de la imposición de deidades masculinas, ¿sí? Esa es la hipótesis de Robert Graves. Espero haber contestado tus preguntas. Gracias. ¿Alguien más que quiera preguntar? Yo. Sí. Bueno, más que pregunta, es un comentario que me recordó. La personaje principal se entera de que va a ser establecida en un asilo. Ella en esta hora nocturna llega con muchas incertidumbres y empieza a rezar, pero no le reza a un Dios católico, sino que le reza ni más ni menos que a Venus, ¿no? Cita ahí en ese párrafo que le parece algo más natural y más sincero rezarle a Venus que a un Dios que siempre está impuesto, y termina el párrafo diciendo, además yo no entiendo por qué a Eva le echan la culpa de todo, ¿no? Entonces, como que este párrafo me recordó mucho a toda la ponencia que habías, bueno, a todo el significado de tu ponencia, y este establecimiento del papel femenino más ni menos que Venus, ¿no? Entonces, al rezarle a Venus. Muchas gracias. Efectivamente, hay una parte, muy bien lo marcas, al inicio de la novela hay una parte desconcertante, cuando sabe que su hijo, que lo pinta como pusilánime, manejado por su nuera malvada que se la pasa escondiendo chocolates para comérselos ella, y su nieto que todo se dedica a ver televisión y a reparar una moto, cuando se siente así desamparada empieza a rezarle a Venus, espera la salida de Venus, pero no queda muy claro por qué, lo hace más bien como de forma instintiva. Como va avanzando la novela, se va desdoblando, como tú bien dices, ¿cuál es el significado de eso? ¿Sí? Volver a la diosa del amor. Y es que al inicio de La diosa blanca, Robert Graves critica mucho a Platón, ¿sí? El Platón del banquete. Dice Platón, ese Platón en realidad es un homosexual reprimido. Y Sócrates. Y dice, ¿por qué? Ojo, no está siendo homófobo, simplemente Robert Graves dice, es que no estoy de acuerdo en que bloquee su propia sexualidad. Eso dice Graves. Lee Graves a Platón y a Sócrates como filósofos que renuncian a la sexualidad homosexual o heterosexual a cambio de un amor idealizado, meramente espiritual. Y dice Graves, eso no puede ser. Por eso, dice Graves, no es casualidad que Sócrates haya sido condenado a beber cicuta. La cicuta estaba vinculado con los rituales a la diosa Hécate, ¿sí? Una diosa femenina. Entonces Graves lee allí, en la historia de la muerte de Sócrates, un castigo, una venganza de la diosa, no solamente por esta actitud ante la sexualidad de Sócrates y después de Platón, sino por esta
rechazo del mito a favor de una explicación meramente racional de la realidad, ¿sí? Creo que sigan el hilo. Es decir, para Robert Graves, mito, poesía, culto a la diosa, a las diosas madres, a las diosas femeninas, formarían un mismo triángulo. Espero que haya quedado más o menos claro. Gracias, Elif. Gustavo. Sí, una felicitación para todos. Primer término, dijimos en la inauguración que estábamos abriendo nuevas vetas, que estábamos explorando vetas en el coloquio, en el proyecto, en los libros que hemos ido haciendo paralelamente al coloquio, que son la colección Una selva tan infinita, y nos pareció muy importante a todo el equipo abrirnos hacia otros, a la presencia de otros escritores, puesto que ya habíamos estudiado sudamericanos y dijimos vamos explorando el exilio español. Esta mesa no refleja tanto la intención de algunos trabajos que vamos a publicar en el siguiente volumen, entre otros uno de Luis Arturo Ramos, que ya se encuentra aquí presente para su conferencia y que no abordará necesariamente esto, pero bueno, voy a una cuestión muy concreta. Se me quedan preguntas para José María porque faltará tiempo, pero por ejemplo la cuestión de los hispanoamericanos en estas colecciones, Amado Nervo, que hasta donde yo tengo claro es el primer mexicano que publica en una colección de este género, y bueno, yo creo que no era tanto que buscaran la presencia de hispanoamericanos, sino los que estaban allá, como él, como Gómez Carrillo, etcétera, ¿no? La cuestión de las portadas que destacaban mucho, ese close-up de los autores, hacen unos, en la novela corta, horribles de Nervo, unos acercamientos así espantosos, pero muy orientados. Tengo unas fotografías, si la quieren ver, sí, sí. Varias, lo que no sé si va a salir muy bien. Bueno, en carpeta, perdón. No, excelente, pero tengo una pregunta concreta para Alfredo. En esta versión reducida de un texto que saldrá en La selva infinita, tal vez faltó, o yo así como pensando en tres cosas al mismo tiempo, me distraje, Alfredo. Me gustaría si nos puedes ampliar un poco estos matices entre relato, le llamas relato largo, y novela corta, porque es algo que nos ha inquietado mucho de tiempo atrás, lo hemos platicado en algunas mesas hoy, una novela de un paisano nuestro, excelente, que tenemos en el sitio, que es Jack, de Lorenzo Turrent, parecería que podría entrar en esta categoría de relato largo o es novela corta, pero bueno, lo podrías aterrizar en Miret, que ha sido excelente tu texto. Gracias. Tenemos todavía algunos minutos para empezar la conferencia. Podemos acabar. Tu pregunta me lleva a algo que me ha venido llamando la atención en los días que he estado acá y que ahora incluso con mis compañeros de mesa se me queda. Parten de una afirmación que de pronto a mí no se me prueba. Digamos, yo hablo de colección de novelas cortas o hablo de El cuerno acústico como una novela corta, y así lo han ido haciendo todo el mundo. Y después se desarrollan los trabajos como lo habían marcado. Pero en el aire a mí siempre se me queda cómo determinaron que esto es una novela corta. Vamos a ver, he concluido ahora un estudio sobre la narrativa breve en México de 1800 a 1810 y tuve que enfrentar el problema real de los textos que localicé. O sea, había mini cuentos, había mini relatos, había cuentos, había relatos breves, y posteriormente ya en el 14 del 800 la primera novela corta de Lizardi.
yo tenía eso ahí, pero yo no le podía explicar al lector, a mí se me ocurrió llamarlos así. Entonces tuve que desarrollar un proceso teórico, en el cual descubro que todos estos textos son narrativos a medida que cuentan una historia. Pero dentro de esa historia incluyen el factor intriga, que es el que hace que los textos se tensen más o menos. En el caso de los relatos, sean minis o breves o normal relato, lo que el narrador está haciendo es evitar las intrigas. No es que no existan, solo que él no las pone en escena. En el caso del minicuento, el cuento y la novela corta, lo que hacen es acentuar las intrigas y esto hace que la intensidad crezca. Pero además, esta parte, la historia de estos textos, de estos géneros que he mencionado, siempre tienen una historia central y de ella pueden desprender historias subalternas. Historias subalternas que van a tener que someterse al resumen o a la puesta en escena real. Pensemos en una novela corta como El Apando. Su historia central es el hecho de que durante ese día les van a llevar una droga. Y a partir de ahí se desarrolla, por ejemplo, la historia subalterna de la danza del vientre, por ejemplo, ¿no? Y lo que nosotros vamos viendo es que esta novela corta va acentuando cada vez más, va distrayéndonos con las historias subalternas, pero siempre las desprende de la historia central y regresan a ella para poder explicar uno de los factores de la intensidad que se va a dar al final del texto, cuando la pelea. Entonces, lo que yo estoy viendo es, no tengo que enfrentar los textos sin saber qué son, porque eso me puede llevar a malas lecturas, que fue el caso de Miret. Tengo que determinar bien y con qué elementos. Si yo digo esto es un relato breve, estoy avisándole al lector que no va a encontrar tensiones muy altas. Si yo digo esta es una novela, como tú insistías por algunos momentos, yo como lector estoy esperando o una historia central o varias historias centrales y dentro de ellas desprendimientos de historias subalternas que van a poner en escena la intriga o no la van a poner, o incluso historias subalternas que ni siquiera van a regresar a la historia central que les dio nacimiento. Este es el caso de esta Alcahueta, que es la novela. Pero en el caso de una novela corta o de un relato breve, si es un relato breve del estilo de La Marín Balsón de Laco Cepeda, no esperes tensiones. Va a verlas, pero no las va a resolver, no las van a poner en escena. Si es el Apando, es una novela corta, si ya te estoy diciendo es una novela corta, va a haber tensiones. Estos elementos son los que me van ayudando a leer el texto. Y puedo enfrentar una novela como Pedro Páramo en el momento que ya tengo más o menos clarificado este fenómeno y saber que se trata de una novela hecha de dos novelas cortas, que han sido perfectamente secuenciadas y fusionadas. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, necesito necesariamente definir eso. Y creo que el concepto de historia, el concepto de intriga, el concepto de historia central, el concepto de historia subalterna, son los que van a determinar este proceso y van a ir dando paso a las concepciones y a las explicaciones que los creadores nos han dado. Intensidad, expansión, concentración, esos elementos son los que van a dar estas futuras clarificaciones de los creadores. Pero desde el punto de vista de la teoría tenemos otro problema. Ahora, y cerraría con esto, cada creador no se tiene que poner a pensar, primero voy a hacer toda esa teoría, se pone a escribir del asunto que quiere, de lo que el sentido humano que está buscando, y en el proceso ese desarrollo le dirá si esto lo llevó a una novela corta o lo llevó a una novela. No creo que lo planifique de antemano, ni que necesite de esta teoría. Nosotros sí, porque nosotros tenemos que leerlo de otra manera. Muchas gracias. Sin duda has aportado desde el primer coloquio que estuviste aquí hablando desde esta perspectiva teórica y nos da pie para seguir a lo largo de y espero que ya no muchos coloquios. Llevamos 4 coloquios y seguimos discutiendo qué es la novela corta, ¿no? Y cada vez se enriquece más y el punto de vista de los autores, de los mismos escritores, de los teóricos, de la ficcionalización en textos, por ejemplo, que habla él de principios del 19, finales del 18, en fin.
Gustavo, si tenemos tiempo, le damos un par de minutitos más a José María para que Sí, nos hable por de las supuesto, portadas, porque y creo que vale hacemos mucho la después pena. pausa, ¿Sí? sí. Por Sí, favor. son ejemplos de distintas, por ejemplo, la primera, las dos primeras no las veo, pero es El cuento semanal, que es la más grande y de las primeras que se publica, es de las pocas contemporáneas y cuento semanal que son grandes, ¿sí? Es decir, pero esto se ve desde un punto de vista económico que no conviene, es decir, que hay que reducir el tamaño, poner peor papel para que se puedan vender más fácilmente, ¿no? Si la novela corta es la excepción con respecto a los ilustradores, ¿no? Son fotografías espantosas de que ahí está Galdós y la pobre doña Emilia Pardo Bazán, que es la de hasta abajo en la novela corta, que es verdaderamente, sí, es horrorosa, ¿no? Y sin embargo, no ella, sí, es decir, ni mucho menos, sino la fotografía que han elegido. Y luego está, si sigues pasando, está la novela de hoy, es decir, he elegido una serie de ejemplos, no puedo abarcarlos todos, ¿no? Y la perspectiva con respecto a lo que se denominaba, a mí me queda clarísimo que no importaba si eran novelas, si eran relatos, evidentemente es una perspectiva del teórico, en este caso sí, no voy a generalizar, porque insisto, pasa desde obras de teatro, poesía, y todo era novela corta o cuento o folletín, es decir, hay una cantidad de términos para referirse a todas ellas, ¿no? Sí hay unas novelas de la guerra, por ejemplo, creo que están no puse las cubiertas, hay todo un paquete de novelas de la guerra, y ahí hay que escarbar para ver de dónde, cuál es la ideología, ¿sí? Es decir, primero identificar al director, el periódico con el cual está vinculado, y ahí ya es sumamente fácil encontrar desde el punto de vista ideológico a qué se está refiriendo, ¿sí? Bueno, para que tengan un brevísimo descanso, vamos a dar por concluida esta mesa. Agradecemos su presencia y por supuesto los invitamos a quedarse o venir en 5 minutos más tarde a la conferencia de Luis Arturo Ramos, que como dice Gustavo ya se encuentra aquí. Gracias.